Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de empresa, dijimos, pues hablamos de contabilidad o de sistema de información financiera. Ese sistema de información financiera o esa contabilidad tiene unas características que se llaman características cualitativas. Es decir, tiene una serie de cualidades que las distinguen, porque lo otro es cuantitativo y es lo que aparece numéricamente en la información. Entonces, las características más importantes de la información financiera son las siguientes. Y ayer no hablamos de nada más, no hablamos de las NIF. Sí, señora. O sea Sobre qué eran y los grupos. Exacto. Sí, porque vimos más cositas, porque pareciera que hicimos poquito, pero el tiempo rinde. Bueno. Entonces, las características más importantes de la información financiera se clasifican en dos grupos. Características fundamentales y características de mejora. Entre las características fundamentales podemos establecer las siguientes. Las de relevancia y representación fiel. ¿Qué significa eso? Que en la información financiera uno registra lo más relevante o coloca primero lo más importante. Por favor, me cierran micrófonos, gracias. Entonces, en la información financiera, decía yo, está lo que tiene mayor relevancia, lo más importante, pero eso que es tan importante y demás, debe tener una representación fiel, es decir, debe estar expresado exactamente como aparece en las facturas o en los documentos o en los recibos, y que yo puedo fácilmente comprobar. Adicionalmente, debo tener un concepto que se llama de importancia relativa o de materialidad. Es cuando hablamos de importancia relativa, es que hay cosas que parecieran que son más importantes por su peso y valor que otras. No significa que no se registre la que no tiene tanto valor, sino que se muestra en grosso o en un mayor valor lo que tiene más importancia. Me explico. Si yo compro una máquina de 500 millones de pesos y compro una caja de ganchos de cocedora que vale 3.000 pesos, pues obviamente la máquina irá en un número solito, o sea, uno mira maquinaria y equipo por 500 millones, pero uno en el estado financiero no coloca caja de ganchos de cocedora 3.000 pesos. Esa caja de ganchos de cocedora de 3.000 pesos irá agrupada con todos los gastos de papelería y útiles, ¿sí? No hay necesidad de desglosarlo, porque por su materialidad y por su importancia relativa no se deberían mostrar tan en detalle. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Vale, gracias. Y hay otras series de características que se llaman características de mejora. Estas características de mejora, yo siempre digo que para que se las aprendan fácil o para que las entiendan fácil, hagan una analogía o un símil cuando ustedes están estrenando novio o novia. La primera característica de mejora de la contabilidad es que es comparable. Uno es bueno o malo frente a algo o frente a alguien. Uno por sí solito no es bueno ni malo. Entonces la contabilidad se debe comparar. Es decir, que si yo tengo la información del 2020, al lado tiene que estar la información del 2019 para ver si mejoré, empeoré o quedé igual. Si yo tengo la información financiera del mes de junio, pues al lado debe estar tengo la de julio, pues al lado tiene que estar la de junio, para poder comparar cómo hemos progresado, mejorado o empeorado de un mes con respecto a otro. Por eso la información debe ser comparable. Como cuando usted estrena novio, usted compara con el anterior, que es más bonita, que es más tierno, que es más agradable, que es más cumplido, que en fin. La otra característica se llama de verificabilidad. Uno tiene que comprobar que lo que está registrando en la contabilidad sea cierto. Y la forma para verificar eso son los documentos soporte, vuelvo y lo digo. Entonces, que usted vendió 10 mesas que usted tenía, dice haber una factura que diga que usted vendió 10 mesas. Que usted está pagando la energía eléctrica, pues tiene que dar un recibo donde aparezca el valor que tiene que pagar la energía eléctrica.
que usted le va a pagar la nómina a un trabajador, pues debe haber un contrato de trabajo donde indique el valor, ¿sí? O sea, cada cosa debe tener un soporte. Como cuando usted estrena novio o novia, usted verifica que la información que está en Facebook o en Instagram sea la que corresponde a la realidad, o sea, que la niña que apareció o el muchacho que apareció sí coincida con la foto que está en Facebook o en Instagram, para que no se lleve la sorpresa de su vida. La otra característica de mejora es de oportunidad. Cuando hablamos de oportunidad es que la información tiene que ser oportuna, a tiempo, que el contador la entregue cuando se necesita, no cuando a él se le ocurra. Porque como gerente, el gerente tiene que tomar decisiones. Y entonces sabemos que el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre, pero eso no significa que yo me espere hasta enero del año entrante para que el contador me envíe la información. Él tiene que mes a mes entregarme información, que es lo que conocemos como periodos intermedios, para que yo mire si se cumplió la meta de ventas del mes, si los gastos han aumentado, si los costos están muy altos para poder tomar decisiones. Entonces, si las ventas fueron malitas, bajitas, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues apretarle las tuercas a los vendedores y tomar nuevas estrategias para que vendan más. O mirar si es que el precio está muy alto, o mirar los ajustes. Que los costos son muy altos, entonces mirar si la materia prima es muy costosa, si cambio de proveedor. Que los gastos aumentaron, pues mire que aumentó, si fueron los servicios públicos, si fueron los arrendamientos, si fue la papelería, si fue la cafetería, en fin, o sea, que la información sea oportuna para que uno pueda tomar decisiones. Lo mismo con sus novios o sus novias. Si las quieren o los quieren tanto, sabrán que están en clase en este momento con el profesor más cansón de la escuela, que soy yo. Entonces, saben que no pueden ser inoportunos, no pueden estar llamando en este momento ni mandando chatcitos, ni mucho menos. Entonces, la información, como los novios y las novias, deben ser oportunos. Tiene que haber una característica de comprensibilidad, es decir, que el que lea la información financiera la entienda. Por eso, cuando ayer mirábamos lo de las NIF, decíamos que, y si no estoy mal, creo que también fue Zaira, decíamos que es información estandarizada. Eso significa que, decíamos ayer, que cualquiera que tenga la información la puede mirar en cualquier parte del mundo y entenderla, y que un inversionista extranjero pueda leer la información y le den ganas de invertir porque ve que la información es clara, la empresa da utilidad, que de cualquier manera vale la pena colocar su plática. Lo mismo con su novio o novia, que sean comprensibles, que entiendan que si tienen que hacer un taller, un trabajo de ACFI o de FCFI, como se llama ahora, les den el tiempo y el espacio suficiente para hacer su actividad. Ahora bien, eso que está ahí ya lo expliqué, yo también. Entonces tenemos que hay unas cualidades de la información contable, que es digamos que este cuadrito es el resumen de todo lo anterior. Entonces, la información debe ser comparable, debe ser comprensible y antes que nada debe ser útil. ¿Útil para quién? Para los usuarios que son externos o internos. Si son usuarios internos, que es en la primera instancia, debe dar un principio de pertinencia, y es que cuando llevo la información financiera, debe dar un valor de realimentación, es decir, que yo pueda mirar si vamos bien, si vamos mal, si podemos mejorar, si podemos empeorar o demás. Dar un valor de predicción, y aquí no es que nos volvamos brujos ni mucho menos, pero uno más o menos, si la contabilidad está al día, si la información está a tiempo, uno debería poder establecer cuáles son sus flujos futuros de caja. Y entonces saber cuánta plata va a entrar en un mes, cuánta plata va a entrar en un año, y hacer las famosas proyecciones para determinar los presupuestos y otras herramientas financieras. Tiene que ser oportuna, ya la explicamos, pero también debe tener un principio de confiabilidad. Entonces, debe ser neutral. Cuando la persona que hace los registros contables, valga el pleonasmo, registra la información, debe hacerlo con base en la información que tiene a la mano. No es que como el compañero le cae gordo y él gana más, va a registrar que gana menos. No, eso no se puede hacer. O sea, la información contable no se debe maquillar, modificar, alterar. No pueden haber tachones, ni enmendaduras, ni mucho menos. Por eso, entre otras cosas, usted se estará preguntando a esta vieja escuelera que nos puso a hacer el cuadro a mano con esfero. Resulta que es que como no pueden haber tachones ni enmendaduras, usted tiene que aprender a trabajar muy pulido para que cuando tenga que hacer
las cuentas T y la información contable que vamos a hacer nosotros, lo haga sin problema, ordenadito y bien bonito. Sí, no es de escuelera ni mucho menos, es para que aprendamos a trabajar puliditos. La información tiene que ser verificable, ya sabemos, miramos el documento soporte para establecer que lo que se está registrando es correcto. Y la información debe ser de fidelidad representativa, es decir, debe ser fiel a la realidad. No se pueden decir que como nos fue mal en las ventas, voy a aumentar 100, pero como en un mes nos van a entrar 100, entonces ahí los ajusto. No, tiene que ser de fidelidad representativa que esté en los documentos y demás. Entonces decimos aquí, estas cualidades hacen posible que los estados financieros sean la mejor herramienta financiera para la toma de decisiones por parte de la administración y de todos los usuarios en general. Ya sabemos cuáles son los estados financieros. Los hemos repetido, los repitieron ayer como 5 o 6, para que tanto repetir algo se les quede. Les dejo ahí por si están copiando o necesitan alguna información. O por si alguien tiene alguna pregunta. Profe, es que no entendí muy bien lo de fidelidad representativa. La información tiene que ser fiel a la realidad, mijo, contable que está en la empresa, ¿sí? Con los soportes y documentos que se tienen a la mano. No se puede inventar la información. ¿Digo? Sí, señora. O sea, por ejemplo, digamos en una empresa, bueno, el contador ya por mes contando, digamos, 80. Y llega un mes que son 200, entonces es como salió la realidad, ¿no? Espérate que no te entendí. ¿El contador qué? Ahí me quedé. Digamos, lleva una cuenta de 80 Una y llega cuenta, un ¿pero mes, qué cuenta? ¿Pero la cuenta de qué actividad? que no sé, de Por cualquier. ejemplo, el recibo de la luz, todos los meses llegó en 80. Siempre Listo, sí, registró 80. señora. Y llega Y un un mes mes, que están 200. y un mes le dio por registrar 200, pero ¿y qué decía el recibo? Toca mirar lo que dice el recibo. Entonces, la información que se registra tiene que tener un soporte, un documento soporte. ¿De acuerdo? Ah, ok, listo, gracias, profe. ¿Sí? Entonces no es que como yo vi que todos los trabajadores dejaron la luz prendida, yo supongo que va a ser 200 y registro 200. No, tiene que ser lo que dice el recibo. ¿Vale, mijo? Vale, profe, gracias. Listo, mijo. Y por eso es que cuando ustedes van a una empresa, a su papá, a su tío, a su abuelito, a algún amigo, o hacen visitas, verán que en la parte contable hay muchas acetas y muchos carpetas y demás porque la información debe estar en físico. ¿De acuerdo? Aunque, digamos, uno tiene las cosas digitales y demás, la contabilidad debe imprimirse. Entonces, por eso llega el recibo de la luz, se contabiliza, el contador cuando lo registra y cuando se autoriza el pago, sale la plata y se hace un soporte contable. Entonces, se le pega un documento donde se establece con qué cheque o con cómo se pagó ese recibo, y por eso es que uno todo lo tiene en físico. ¿Listo, mijo? Listo, profe. Vale. Ya habíamos visto los usuarios de la información financiera para entender la parte anterior. Entonces, habíamos dicho que el ideal es que cada familia tuviera su propia contabilidad, que uno mirara cuánto gana, cuánto se gasta, cuánto le quedó. Si le quedó algo, pues entonces será una utilidad, que ojalá una parte se destine al ahorro y otra a la inversión. Pero si no le quedó y si le faltó, toca pedir prestado. Lo mismo hacen las empresas, todo el mundo hace lo mismo. Entonces, lo que pasa en la casa es como si estuviera en la empresa. Digamos que la estructura de ingresos y gastos es la misma. Entonces, cuando su papá y su mamá llegan a la casa con lo que se ganan de salario, esos son los ingresos. Y entonces, con eso, ¿qué compran? Compran el mercado, pagan la educación de los chinos cariñosamente hablando, pagan los servicios públicos, pagan la cuota del apartamento o el arrendamiento del apartamento, dependiendo del caso, la cuota del carro, pagan lo de las 11 de ustedes o de los chinos, pagan la distracción o la recreación. Y es posible que cuando revisan todo les sobre algo. Si sobra, pueda que una parte la ahorren, pueda que con otra hagan una inversión. Entonces abrieron un CDT en un banco o les dio por hacer la compra de una acción en la bolsa de valores, lo que corresponde. Pero los ingresos de papá y mamá,
o de papá solito o de mamá solita, dependiendo del núcleo familiar, no alcanza para cubrir los gastos que acabamos de mencionar, es posible que esta mamá, este papá o estos papá y mamá tengan que recurrir a préstamos. Entonces, o le piden prestado al banco, o le piden prestado al ICETEX para pagar la matrícula del chino, cariñosamente hablando, o tienen que recurrir a la tarjeta de crédito y comprar con tarjeta de crédito, ir pagando a cuotas, o sea, se endeudan. Lo mismo le pasa a las empresas. Las empresas, sus ingresos operacionales provienen de su objeto social. Cuando vimos la primera clase decíamos, ¿a la escuela de dónde entra plata? Pues de las matrículas de los chinos cariñosamente hablando. Pero también recibe ingresos de otras actividades. Entonces recibe del arrendamiento del city parking, de los kioscos, del alquiler de las canchas y el auditorio, también vende libros, otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que el papá o la mamá, papá y mamá, papá solito, mamá solita, aparte de sus ingresos que no les alcanzan, tengan que hacer un trabajo adicional. Entonces van y hacen una asesoría en algún lado, o arriendan una habitación a un chino estudiante para que también entre platica, o sea, las ingenian. Así hacen las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tiramos la contabilidad de la casa, pues ya empiezan más o menos a entender la contabilidad de una empresa. Entonces, los objetivos, la contabilidad tiene unos objetivos, y esos objetivos básicamente son los siguientes. El primero es conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Dicho en plata blanca, como dirían las abuelitas. Simplemente es mirar qué activos tengo, si han aumentado o disminuido o han cambiado de un periodo a otro. Entonces es como hacen las familias. Las familias en su casa tienen unos activos, tienen la nevera, el televisor, el carro, el apartamento, y uno puede hacer un comparativo. ¿Cómo estaba hace un año? Hace un año tenía este televisor más grande, hace un año teníamos este carro, o ya tenemos la casa. Entonces uno empieza a mirar qué tiene, si han cambiado, si han mejorado o empeorado. Otro objetivo básico de la contabilidad es predecir los flujos de efectivo. Eso significa que yo podría, con base en los históricos y con base en las tendencias que tengo en mi negocio, determinar qué plática podría entrar en los meses siguientes o en los periodos contables siguientes. Si tengo los mismos clientes y siempre me compran más o menos lo mismo, o si puedo incrementar un cliente más cada periodo, y entonces determinar cuánta plática va a entrar. Otro objetivo de la contabilidad es el apoyo a los administradores en la planeación, organización y desarrollo de las actividades de la empresa. Entonces, cuando yo miro la contabilidad, o sea, miro los estados financieros, que ya sabemos cuáles son, entonces yo miro, ¿dimos utilidad o pérdida? ¿Tenemos y a quién le debemos? Entonces, cuando yo miro eso, empiezo a planear. Entonces, por ejemplo, que la empresa de utilidad y tenemos un excedente de efectivo, entonces podemos hacer muchas cosas. Entonces podemos pagarle a los proveedores o pagarle al banco anticipadamente o comprar maquinaria o aumentar el inventario o simplemente hacer una inversión. Pero si yo miro la contabilidad y miro que tengo problemas de plata, no tengo liquidez, entonces debo recurrir a fuentes externas. Entonces voy a una entidad financiera, pido prestado, analizo la tasa de interés, en cuánto tiempo hay que pagar y demás. Y con eso uno va mirando el desarrollo de las actividades de la empresa. Si tengo 2 camiones y solo necesito uno, pues no tiene sentido. Entonces miro mis estados financieros, digo, tengo demasiado activo, hay activo improductivo, mejor lo vendo y con esa plata hago otra cosita. Y entonces me sirve para desarrollar las actividades de la empresa. Otro objetivo es la toma de decisiones en materia de inversión y contratación de crédito. ¿Sí? ¿Compro maquinaria? ¿Compro el edificio? ¿O simplemente que pido prestado a corto plazo, a largo plazo, con un banco nacional, con un banco extranjero, y analizamos la situación? Teniendo en cuenta, obviamente, estos flujos de efectivo, ¿no?
Otro objetivo de la contabilidad es que sirve para evaluar la gestión de los administradores. Aquí cuando hablamos administradores estamos haciendo referencia a los gerentes, ¿no? Entonces, le dimos una empresa con un capital y el pobre man nos hizo perder la platica. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacarlo, pero sacarlo a tiempo y no que nos acabe terminando la empresa, ¿cierto? Entonces, ahora, si el señor que contratamos como gerente ha dado resultados, la empresa ha generado valor, vende mucho, ha crecido, ha hecho ampliaciones y demás, pues se mantiene, ¿sí? Entonces, si el man resultó bueno o la niña resultó buena haciendo su actividad como gerente, pues simplemente se mantienen en esas condiciones. ¿Puedo seguir o están todavía ahí copiando? Estamos copiando, profe. Vale, ¿me avisas? Profe, Señora, ¿será que tú me puedes repetir lo de predecir flujo? ¿este de predecir flujos de efectivo? ¿Sí, jovencita? Sí. Vale. Es que resulta que cuando tú haces la contabilidad, tú hacer proyecciones, pronósticos de futuro. Entonces tú dices, hemos vendido este año 500 millones y creemos que se pueden vender otros 500 en lo que falta. Entonces tú puedes mes a mes determinar, como periodo intermedio, determinar qué plática va a entrar en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces se predice más o menos qué plata va a entrar sabiendo qué clientes vas a trabajar, qué operaciones has tenido en el pasado, cómo ha sido el comportamiento del mercado. ¿Sí, jovencita? Sí, señora. Vale. ¿Listos? ¿O necesitan más tiempito? Ya, Nosotros, profe. ¿Todos? ¿Hay alguien que no? Dígame sin problema. Tomaré eso como que ya todos. El siguiente objetivo de la contabilidad es ejercer control sobre las operaciones de la empresa. Es decir, es decisión de la gerencia realizar las actividades de la compañía, pero esas operaciones que realiza la empresa se hacen con base en la información financiera. Yo no puedo tomar una decisión sin mirar cómo estoy. Entonces yo no puedo decir, ay, voy a comprar el camión para el transporte de la mercancía si no hay plata. Yo tengo que mirar la contabilidad y decidir eso. Entonces, las operaciones que realiza la empresa o decirle a un cliente, sí, mañana le despacho las 100 cajas que me pidió de galletas y resulta que voy al inventario y no hay ninguna. Yo tengo que mirar, estar presente, estar revisando la información contable para poder hacer las operaciones. No me puedo comprometer a hacer algo sin revisar a tiempo.
El siguiente, la planeación de las cargas tributarias, precios y tarifas. ¿Qué significa eso? Si recuerdan, dijimos que cada vez que habláramos de tributos, estábamos hablando de Impuestos. correcto, jovencita, gracias, de impuestos. Y entonces yo tengo que conocer el calendario tributario para saber cuándo me toca pagar impuestos, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que desembolsar? Porque si yo no presento mi información tributaria, yo pueda que no tenga con qué pagar, pero tengo que al menos presentarla, porque si no la presento me cobran sanción. Ahora, puedo presentarla, pero si no pago a tiempo me cobran intereses de mora. Entonces, tengo que estar muy atento y el contador tiene que estar muy atento, acorde con el gerente financiero y gerente general, para saber cuáles las fechas de pagos de impuestos, qué precio es y qué tarifas me aplican, ¿de acuerdo? Para estar al día en este orden. Profe, estos siguen siendo de la lista, ¿no? O sea, en la anterior presentación habían 5. Estos siguen Sí, siendo... mijo. ¿Sí? Mira, Ok. ahí todavía está el cartelito, objetivos básicos de la contabilidad, mijo. ¿Sí, mijo? Sí, señora. Dice, ayudar a la conformación de la información estadística nacional para determinar los agregados de la economía, el PIB o Producto Interno Bruto, crecimiento económico, el empleo y desempleo, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues hay entidades del Estado, el DANE, el Ministerio de Comercio, que hacen llamadas, el Ministerio de Trabajo, que hacen llamadas a la compañía preguntando, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tenía el periodo pasado, o sea, el mes anterior? Este mes despidió a alguno, contrató más gente y vamos sabiendo datos de empleo y desempleo. La da entre las personas que tienen empleadas, nos da un rango de información. También preguntan, entre otros, cuánto vendió el mes pasado, cuánto vendió este, para conocer información de la actividad, a qué actividad se dedica su empresa. Y con eso se obtiene la información de agregados nacionales de la economía. Cuando ustedes vieron FUEC o FUNE, recordarán que estos conceptos los vieron, ¿cierto? Claro que sí, profe. Me alegra, mijo, que eso sí se acuerden. Entonces, miren la importancia de la contabilidad. Entonces, sirve para tomar decisiones, sirve para realizar las operaciones de la empresa, sirve para mirar con qué cuenta la empresa, sirve para tomar decisiones de inversión o crédito, sirve para generar agregados monetarios o económicos, sirve para establecer el calendario tributario y el pago de los mismos, sirve para predecir el flujo de efectivo. Ayuda de alguna manera a calificar el trabajo que hacen los gerentes. Entonces, la contabilidad es muy importante para las empresas. Para las próximas clases, les pido el favor, si les es posible, que tengan hoja de examen o por lo menos hoja de blog grande, porque vamos a trabajar y es muy útil, o por lo menos es útil trabajar con una hoja de examen para que les quede más fácil realizar la actividad. Bueno, finalmente, otro objetivo de la contabilidad es contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de la empresa representa para la comunidad. Eso es lo que normalmente conocemos como responsabilidad social.
Entonces, cuando yo miro la contabilidad, veo que de utilidad y se puede ayudar a mejorar las condiciones de la gente que nos rodea, pues ideal. Entre otras que pueden hacer que hacen algunas empresas. Entonces, por ejemplo, colocan rutas de la empresa para que los trabajadores se recojan en un punto y se lleven en el otro y les quede más fácil transportarse. En algunos casos, sobre todo en las afueras de la ciudad, se hace también porque la gente vive en los pueblos y les garantiza que las personas van a llegar a trabajar temprano. Hay segmentos de la economía donde la entrada es a las 4 o 5 de la mañana, entonces, y son grupos de trabajadores los que trabajan con flores o con ciertos productos agrícolas y demás, y eso permite que todos lleguen a tiempo y dispuestos. Por ejemplo, que usted ya cambió los computadores y en vez de tenerlos arrumados, y aparte que obtiene un beneficio tributario por donaciones, puede donar esos activos a una escuela de un pueblo o del barrio, obviamente que estén buenos, ¿no? Porque algunas simplemente mandan chécheres ahí que no sirven para nada. Recuerden que estamos hablando de responsabilidad social. O, por ejemplo, mejorar el parque de la zona donde está la empresa. O lo otro es que pueden colocar, por ejemplo, una guardería en la empresa donde hay mujeres cabeza de familia que tienen varios niños menores de edad que les permita estar ahí pendiente de ellos y demás, o recién nacidos, y estar ahí como salacunas y cosas de esas. Entonces, oportunidades para hacer cosas por la comunidad o por los mismos trabajadores hay muchas. Y eso permite que la gente también tenga un sentido de pertenencia y que trabaje con mucho más fervor, más gusto, más amor, aunque uno siempre debe trabajar con amor, ya se los había dicho, pero por lo menos los motiva a dedicarle tiempo real a la compañía. Ahora, una empresa cuando sabe que, por ejemplo, una mamá tiene un bebé de algunos meses y ahí hay una sala cuna o algo, pues sabe que la mamá en cualquier momento puede ir a ver al bebé o al chiquitín y no se tiene que desplazar hasta el lugar de su casa o cosas así, y eso permite que las personas trabajen mucho más concentradas y la producción aumente, o en este caso la productividad mejora. ¿Todos ahí? Sí, señora. Vale, mijo, gracias. Ahora, resulta que en la contabilidad existen, voy a pasarme aquí a un Excel, en cambio de estar a la clase anterior, abramos una. En la contabilidad dijimos que habían estados financieros de propósito general, ¿se acuerdan? Que dijimos eran aquellos que sirven a cualquier tipo de usuario, pero también hay estados financieros, bien escrito, ven que yo solo tengo aquí en la hoja de acá, creo. Hoja 1, acá. Estados financieros de propósito especial. Los estados financieros de propósito especial ya no son a cualquier tipo de usuario, son útiles, es información financiera y contable que es útil para algunos usuarios de la información y que requieren algo particular de la empresa. No les importa toda la información financiera, les importa una parte. Entonces, así como decíamos que los estados financieros de propósito general son el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. En el caso de los estados financieros de propósito especial tenemos estado de costos, un estado de inventarios. Aquí sí se habla de balance inicial, se habla de un balance de liquidación, o estado de liquidación.
se habla de información financiera, de periodos intermedios, es decir, se establece el estado de situación financiera para cada mes, el estado de resultados para cada mes, que decíamos que sirve para que la gerencia pueda tomar decisiones. Ahora bien, existe algo que se llaman los elementos básicos del sistema de información contable. Estos elementos básicos son 3. Pues el primero se llama reconocimiento de hechos económicos. Y entonces aquí es importante definir qué es un hecho económico. ¿Mi speaker oficial? ¿Quién es? ¿No tengo speaker? Sí, profesor. Reconocimiento de los hechos económicos. La actividad comercial de una empresa se manifiesta en hechos económicos. Un hecho económico es cualquier evento que implique un intercambio. Sin correr, despacio. Bueno, profe, vuelvo a iniciar. Reconocimiento de los hechos económicos. La actividad comercial de una empresa se manifiesta en hechos económicos. Un hecho económico es cualquier evento que implique un intercambio financiero susceptible de expresarse en términos monetarios. Los hechos económicos constituyen la fuente básica de la información que presente los estados financieros. Un hecho económico debe ser cuantificable y ejercer influencia en los estados financieros. Listo, mijo. Entonces vuelvo aquí. No es. Aquí. Entonces, ¿qué es un hecho económico? Entonces vamos a decir que un hecho económico es cualquier actividad que realiza la empresa o ente económico que se expresa monetariamente y que afecta un estado financiero. Ojo, obviamente, cabe aclarar que estamos hablando de estados financieros de propósito general. ¿Profe general o especial? General, mijo. Ah, sí. Entonces, repito, es cualquier actividad que es un hecho económico, o sea, el primer elemento del sistema de información contable es el reconocimiento de los hechos económicos. ¿Qué es un hecho económico? Pues es cualquier actividad que realiza la empresa o ente económico que se expresa monetariamente y que afecta a un estado financiero. Valentina, ¿me escuchas? Profe, sí, es que estoy en la escuela y estaba pasando justo un avión. Pero no te preguntaban antes, ahora sí, te pregunto. ¿Qué cree su merced? Deme un ejemplo de una actividad que realice la empresa
que se pueda escribir monetariamente y que afecte un estado financiero. ¿Qué puede hacer una empresa que signifique eso? ¿Qué se te ocurre? Valentina, Sí, profe, estoy acá, es que estoy pensando. mientras Valentina piensa, Fabián, mi hijo, ¿me ayuda? ¿Tiene algún ejemplo? Fabián. Profe, qué pena, es que no me quería aprender el micrófono. Bueno, No sé, profe, pues yo vería como de pronto endeudarse perfecto, mi hijo. Obtuvo un crédito financiero, listo, le pido prestado al banco, ¿vale? Cuando la empresa le pide prestado a una entidad financiera, entra plata, se expresa monetariamente cuánta plata entró y tengo una deuda con un tercero al que le pago la cuota y los intereses. Entonces afecta a un estado financiero porque si tengo una deuda está en el pasivo y el pasivo hace parte del estado de situación financiera. Muy bien, Fabián. Valentina, ahora sí, jovencita. Sí, profe. Entonces podría ser también la venta de una propiedad o algo así. Por ejemplo, aquí habría que aclarar si hace parte del objeto social o no hace parte del objeto social, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, mi negocio es vender mesas y vendo mesas, pues son los ingresos que entran por la venta de las mesas. Pero si vendí un carro de la empresa y mi objeto social no es vender carros, también es un ingreso, pero es un ingreso no operacional que afecta a un estado de resultados. Listo, Valentina. Juan Pablo, otro ejemplo, mi hijo, de hecho económico. Sí, profe. Yo estaba pensando como en un tipo de fusión, no sé, se me vino a la cabeza eso. No, mi hijo. No, mi hijo. Silvana. Profe, ¿Su madre también está en la escuela? sí, señora. Podría ser como comprar algo, ¿no? Comprar un Comprar bien, algo. adquirir un bien. Pero cómpreme algo fijo, algo real. ¿Qué va a comprar? Un edificio. Exacto, compré un edificio para desarrollar su actividad. Eso hace parte de los activos fijos de la empresa. Se expresa monetariamente porque uno compra un edificio, pero coloca el valor en los estados financieros y afecta el estado de situación financiera en el activo, en el inmovilizado material. Bien, jovencita. Dylan, mijo, ¿me escucha? Sí, profe. Mijo, ¿tienes otro ejemplo? Pues, profe, yo estaba pensando en las licencias, En las licencias, ¿qué, mijo? en la de los programas. Digamos, en mi caso yo utilizo Wolfram, que Wolfram es un programa, pues que si uno lo quiere utilizar, pues toca pagar como una mensualidad, como una licencia. Y pues la Correcto, mijo. escuela no lo da. Ese es un arrendamiento, ¿listo? De una licencia. Y eso afecta a un estado financiero porque tiene un valor y es un arrendamiento. Muy bien, mijo. Muy bien, Dylan. Vayámonos con Juan David, mijo. Un ejemplo. Sí, profe, estoy pensando. Qué pena. Tranquilo, mijo, piense tranquilo. Mientras su merced va pensando, Cristian, alístese y me da otro ejemplo, mijito. Luego ya, profe. Si quieres, Yo estaba pensando en la compra como de computacional. compra computacional o Sí, compra de como computadores. de computadores, perdón. Ah, bueno. De Entonces, compra, computadores. eso se llama en contabilidad equipos de cómputo y comunicaciones, ¿de acuerdo? Sí, 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 señora. Mejor porque así vamos aprendiendo. Entonces, su merced compra un computador que hace parte de la cuenta de equipo de cómputo y comunicaciones, que hace parte del activo no corriente, del activo, del estado de situación financiera. Muy bien, mijito. Profe, Dime. y digamos, si uno quiere hacer un mantenimiento, ¿eso entraría ahí? Claro, mijo, porque el mantenimiento no es gratuito, ¿cierto? Hay que pagarlo. Vale. Entonces, Sí, profe. hago el mantenimiento de una máquina, eso es un gasto que se llama mantenimiento, se registra en los gastos en el estado
de resultados y afecta ese estado financiero. Muy bien, mijo. Listo, profe. Vale. Jessica. Otro ejemplo, jovencita. Pues yo lo había pensado como compra de maquinaria para la empresa. Ya habíamos comprado máquina, pero bueno, la compra en maquinaria. ¿Listo? El pago de la nómina de un trabajador, el pago de un servicio público, la compra de papelería, la compra del café para los trabajadores dentro de la empresa, la compra de materia prima para elaborar un producto. Todo eso son actividades que realiza diariamente una empresa, ¿de acuerdo? Que arriendo el local, o sea, que yo pido en arrendamiento un local, esa es una actividad económica de la empresa. ¿Claro para todos, jovencitos? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Cuando mencionaste, bueno, la compañera mencionó acerca de comprar un edificio, ¿eso hace parte del estado de cambios en el patrimonio? No. Comprar un edificio hace parte del activo no corriente de una cuenta que se llama inmovilizado material y se llama edificaciones y hace parte del estado de situación financiera. En el patrimonio, cuando lo veamos ya, hoy cuando nosotros tenemos clase el viernes, seguramente el viernes, en el patrimonio hace parte el capital social, las reservas, la prima en colocación de acciones, es una empresa que cotiza en bolsa, la utilidad del ejercicio y la utilidad acumulada de periodos anteriores. ¿Sí, mi niña? Sí, señora. Gracias, profe. Vale, ahorita yo creo que en unos 5 minutos me lo entiendes mejor para entender qué es un patrimonio y qué es un activo, ¿vale, jovencita? Profe, Vale, ¿te puedo profe, gracias. molestar un segundo? Sí, mijo. ¿Subes el Excel un poco más para arriba? Es que creo que perdí algo que copiaste más arribita. O lo copié mal. ¿Qué parte era, mijo? Ahí, exactamente ahí. Gracias, profe. Bueno. ¿Me avisas? Bueno. Sí, señora, ya lo arreglé. Gracias. Vale, mijo. Listo. Entonces ya nos quedó claro a todos que es un hecho económico. Entonces vamos con el segundo elemento básico del sistema contable de la información. Entonces tenemos la contabilidad por partida doble. Entonces resulta que la contabilidad es como una balanza, tiene que estar equilibrada. Lo que debo debe ser igual a lo que tengo. ¿De acuerdo? Y entonces, la mejor forma para hablar de contabilidad por partida doble es teniendo en cuenta o podemos decir que la contabilidad por partida doble se hace por algo que se llaman cuentas T. Y las cuentas T son el registro ordenado de las actividades diarias que realiza un ente económico. Los que vieron contabilidad en el colegio recordarán que las cuentas T tienen 2 columnas. Los que no lo saben lo vamos a ver ahorita. Entonces se llama cuenta T por la siguiente razón. Porque cuando uno hace el monachito, si me permiten la expresión monachito, que no es correcta, pero para hacerme entender, tiene forma de T, ¿sí la ven? De la cuenta T tiene una serie de componentes. Tiene un componente A, que es el nombre de la cuenta.
tiene un componente B y tiene un componente C. El componente B es la columna izquierda, el componente C es la columna derecha. La columna B, o la columna de la izquierda, o el componente B se llama débito. Y la columna de la derecha, o el componente C, se llama crédito. O debe y haber. También pueden encontrarlo aquí como haber en vez de crédito. Y dependiendo lo que estamos registrando, ubicamos valores o bien en la izquierda o bien en la derecha. En la siguiente clase ya empezaremos a mirar qué clasificamos. Esto que está aquí, escrito en cada columna, que llamaremos D, no aquí sino acá abajo, y que nos da un resultado, llamaremos D en ambos lados, se llama, coloquemos esto aquí a la derecha, se llama movimiento. Y ese movimiento es movimiento débito, la sumatoria de lo que está en la izquierda, y será movimiento crédito, lo que está en la derecha. Y al final tenemos que sacar lo que se conoce como saldo. Entonces, si aquí hay un mayor valor que aquí, pues el saldo irá acá, o viceversa. Esto que está aquí en E se llama saldo. Si el mayor valor está en la izquierda, hablaremos de saldo débito, pero si el resultado está mayor aquí, en la derecha hablaremos de saldo crédito. No pueden haber dos saldos en una cuenta T, solo puede haber una. Por eso aquí solo coloco una para que no se me confunda. Pero no quiere decir que todos los saldos sean débitos, ¿sí es claro? Sí, señora. Gracias, mijo. Y con esto es que vamos a jugar la otra semana, por eso les pido el favor de que tengan una hoja de examen o una hoja de blog grande para poder trabajar, porque vamos a hacer muchas. Pues muchas no tantas, simplemente como para que entendamos el cuento. Ahora bien, dijimos que habían 3 elementos básicos del sistema contable. El primero, el reconocimiento de hecho económico. El segundo, la contabilidad por partida doble. Y lo tercero, que es lo que llamamos ecuación contable o patrimonial. Profe, Señor, ¿qué pasa si el movimiento del débito es igual al del crédito? no puede haber, mijo. Si el movimiento del débito al crédito es igual, daría 0 y el saldo es 0. Vale. ¿Cierto? ¿Sí, mijo? Sí, profe. Porque estaríamos hablando de movimientos. Si el movimiento del débito es igual al movimiento crédito, el saldo sería 0. Bueno, mijo. ¿Y ese saldo se colocaría en el débito? No se coloca nada. No se coloca. Su merced solo traslada las cuentas que tienen saldo, ¿de acuerdo? Su merced hace esta cuenta y este saldo que queda aquí lo lleva a los estados financieros. Si no hay valor, no llevas nada a los estados financieros, ¿vale? Vale, profe. Entonces dijimos que lo tercero, por favor me dicen si todos vamos aquí o alguien va un poquito en la parte de atrás para esperarlo.
Profe, yo tengo una pregunta sobre el saldo. Sí. ¿El saldo sería como las ganancias? No, amigo, no hable de ganancias. Las ganancias solo se ven en el estado de resultados al final. Bueno, Listo, profe. te lo voy a explicar así para que me lo entiendas rapidito, ¿vale? Supón que tú tienes 100 millones de pesos en el banco, ¿de acuerdo? Y colocas otros 50 en el banco. ¿Cuánto tendrías en el banco? 150. Y resulta que pagaste la nómina que valía 50. ¿Cuánto te quedó? 100. Ese es el saldo. Ah, listos. ¿Sí, mejor? Sí, sí, mejor. Ahora sí que ya. No, como. Listo, profe. Gracias. Pero tranquilo, mijito, que apenas estamos dando la indicación y después ya vamos a echarle número a esto, ¿vale? Vale, profe, gracias. Pero por lo menos para que te vayas haciendo una idea. Entonces, ¿vamos todos aquí o espero todavía un ratico? No hay por favor me cuentan. Pero cuéntenme, por favor. Ay, aquí no era. ¡Yujú! Bien, profe. Ya, Sí, vamos ahí, sábado. profe. Gracias. Vale, listo. Entonces, la ecuación contable o patrimonial. Si es una ecuación, sabemos que es una igualdad, ¿de acuerdo? Entonces aquí la ecuación contable o patrimonial dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por eso se llama ecuación contable o patrimonial, porque hablamos del patrimonio. La voy a colocar aquí en azulito. Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la ecuación contable o patrimonial, me tienen que contestar que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ay, aquí escribí, me copió lo que no era. Un momentico, corrijo. Denme un segundito que aquí tengo error. Patrimonio. Entonces, cuando les pregunte que cuál es la ecuación contable o patrimonial, me tienen que decir que el activo es igual al pasivo y el patrimonio. Cuando les pregunte que cuáles son los elementos básicos del sistema contable, me tienen que decir el reconocimiento de los hechos económicos, la contabilidad por partida doble y la ecuación contable o patrimonial. Vayan repasando cada día un poquito, porque va a llegar un punto en que esto es mucha información. Entonces, para que no los coja la noche, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de los estados financieros. Entonces, el primer estado financiero, dijimos, era el estado de situación financiera. Y el estado de situación financiera está compuesto por tres grandes grupos: el activo, el pasivo y obviamente pues el patrimonio. El activo es lo que tengo. El pasivo y el patrimonio. El pasivo es lo que debo a terceros. Ya miramos más adelante qué es eso. Y el patrimonio es lo que la empresa le debe a los socios. Si recuerdan, dijimos que aunque son 5 estados financieros, solo trabajamos 2. Uno, que es el estado de situación financiera, y 2, que es el estado de resultados.
Me avisan cuando vayamos todos ahí, por favor. ¿Todos ahí, chicos? Sí, señora. Entonces el estado de resultados lo componen los ingresos, los costos y los gastos. Ahora bien, cuando hablamos del estado de resultados, hablamos de lo que gané o perdí. Cuando tú preguntas hace un rato que si daba utilidad, que yo te decía, no, la utilidad está en el estado de resultados. Entonces aquí miramos. Habrá utilidad cuando los ingresos son mayores que los costos y los gastos. Hablaremos de pérdida cuando los costos y los gastos son mayores que los ingresos. Catherine, su merced me hace un favor, me dice qué tarea tenemos pendiente, jovencita. Sí, profe. Pues ayer revisamos todas las que debíamos revisar y no dejaste una pendiente ni nada. Bueno, o sea que ya estamos al día en tareas. Sí, señora. Vale, jovencita, gracias. Entonces, como tarea, colocarla aquí en amarillo, que es nuestro recorderis. Tarea. Averiguar la naturaleza de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Y por favor averigüen la estructura del activo corriente.
¿Todos ahí? ¿Me cuentan, chicos? Sí, profe, ya. ¿Ya copiaron todos, chicos? No, falta un poquito, profe. Vale, no hay rollo, mijo, yo espero. Gracias. Una pregunta, cuando te refieres a la naturaleza de las cuentas es, o sea, profundizar más en conceptos y qué cuentas pertenecen a ellas. No, cuando yo te digo que cuál es la naturaleza de las cuentas es si son débito o crédito. ¿Sí, mi niña? Sí, profe, vale, gracias. Vale. Ahora, cuando yo te pregunto que cuál es la estructura del activo corriente, sí te pregunto qué cuentas conforman el activo corriente, ¿vale? Valga la aclaración. Vale, profe, gracias. Bueno. Ahora sí, todos ahí. Sí, señora. ¿Necesita alguien que suba para que vean alguna cosa, algo, chicos? Tomar eso como un no. Bueno, entonces hemos dado por terminada la clase. Les deseo que tengan bonita tarde. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Las personas que están en la escuela, por favor, distanciamiento en el bus, tapabocas y demás. Por favor, cuídense. Vale, profe, hasta luego, gracias. Vale, profe, igualmente. Sí, profe. Vale, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Ángel, hijo de puta, coma mierda, te odio. Mua. Bye bye. Mua.